Hola, ¿qué tal? Este es el quinto episodio de Control Remoto y vamos a estar hablando de la televisión en vivo particularmente y de todo lo que esto significa. Les hicimos una linda selección de textos y películas para trabajar. Por ejemplo, vamos a hablar sobre una película de Douglas Gordon y Philip Parreno que se llama Zidane, Retrato del siglo XXI. Eso nos va a llevar a hablar de un programa de televisión deportivo que se llama Paso a Paso de TIC Sports, donde nuestro amigo Leandro nos hizo una bella compilación que posiblemente subamos a las redes sociales, posiblemente no, para que la puedan ver. Si alguien la quiere, la pide, eh, o directamente buscan lo mejor de Paso a Paso. Eh, Vamos a hablar de un peliculón, perdón que tenga tanta inclinación, pero es un peliculón que se llama La Comuna de Peter Watkins, eh, y de dos textos. Uno de Ariel Naón que se llama La imagen directa del dispositivo televisivo y otro del aquí presente Diego Tamayo que se llama En Vivo y está en la revista Sentimental. Así que, sin más por el momento, los presento. Me acompañan Diego Tamayo, Gabriela Costa y Leandro Bonilla y vamos a empezar. Pues bienvenidos. Para terminar con los anuncios comerciales, a quien nos vea en YouTube, les recuerdo que también estamos disponibles en Spotify. Y a que nos escuchen en Spotify, les recuerdo que también nos puede ver las caras en YouTube. Y bueno, empecemos. Bueno, venga, tomo la posta. Muy bien. Eh, Se me ocurre explicar un poco sobre esta bizarrada que es el retrato de Zidane. Este, yo, a ver, tengo la pequeña duda si esto se considera o no material de archivo. Es decir, si esto fue como una puesta en escena de los directores para hacer la película, o si trabajaron con el archivo del partido eh, y sencillamente recopilaron eh, todos los momentos donde aparece Zidane. Pues no, no es de archivo. Efectivamente, ellos graban ahí. O sea, Claro. incluso hay un momento, digo, la narración del partido, ves que a veces se escucha una mujer Sí. relatora del fútbol. Y hay un momento dice, y aquí está el séptimo arte filmando a Zidane. Ajá. Como que sí, sí, pues, sí lo filman. Ok, Ok. la película, como para contextualizar a quien no la haya visto, es el registro con creo que 16 cámaras de un partido de Zidane, un jugador de fútbol que en ese entonces jugaba en el Real Madrid. eh, y durante ese partido son 16 cámaras registrándolo solo a él. eh, y entonces, bueno, lo interesante del partido, de la película es que por un lado termina cuando termina el partido. Y en ese dato hay algo muy curioso, que Zidane es expulsado y no termina de jugar el partido, y entonces la película termina antes de que el partido termine. Eh, lo cual es un gran spoiler. y, pero está bien, ¿no? Sí. Y algo más iba a decir. Bueno, eso que... Y nada, que son... Ah, y que los relatores, como dice el momento en el que mencionaba Diego, que es una mujer en este caso, estaban conscientes de que había, o sea, que alguien estaba haciendo cine en ese momento, ¿no? Y bueno, también la pregunta sería como, ¿eso es cine o televisión, no? O sea, como cumple con todas las formas y los formatos de la televisión, pero está puesto en una sala de cine. Entonces yo también eso me preguntaba como, bueno, igual y quizás no aplica la categorización en esta película, pero es que ya sería una categorización porque estaría diciendo que es una película, ¿no? Que es cine. No, yo creo que cine porque, digo, estuve en festival de cine y se exhibió como cine y dura 90 minutos. Sí, un poco como que está pensado para ese formato de distribución.
que últimamente yo podría pensar que es como la única diferencia entre el cine y la televisión, como el hecho de la sala de cine. Este, pero no sé, también ha habido casos bueno, como lo que ya les contaba de la película de Bruno Dumont, Petit Cancan, que es una serie de televisión y yo la vi en un festival de cine. Este, Pues sí, Siento que una película que, o sea, con quizás pequeños cambios o solamente adaptaciones a la televisión, podría ser como aplicar como programa de televisión y la gente la revería. Por ejemplo, a mí es muy loco porque yo cuando se la mostré a mi papá, como mi papá uno de los primeros comentarios que me hizo fue como, "¿Pero ¿por qué no la pasan en la televisión, no?" Como, o sea, y él que le encanta o sea, hay algo cinematográfico para apreciar en una sala de cine más allá del fútbol y que para pensarlo su relación con la televisión y todo, pero hay algo televisivo que sí está muy, o sea, que para quien le gusta el fútbol o que esa misma, digamos, esa misma, no sé, lo que hicieron ahí lo lleven a quizá a otro deporte a quien le gusta el básquet, ¿no? O algo así, como que aplica muy bien y es muy, digamos, si te gusta el fútbol y además todo el detalle que está detrás de eso, que es un partido contra el Villarreal, ¿no? O sea, como que surgen otros jugadores que cruzan la cámara, como que como televidente de fútbol y de televisión que yo soy, no tanto de fútbol, pero sí de televisión, siento que ese programa lo reveo en la televisión. sí. Y no sé si iría al cine si, desde una cabeza de cineasta, si lo veo en el festival, si no supiera todo lo que la rodea, digamos, así como por el nombre, en un festival, no sé si elegiría, por ejemplo, igual y sí, pero como que sería más, no sé. Sí, yo eh, por la parte sí, anecdótica nada más, eso, que es o sea, es el Real Madrid contra el Villarreal, el Villarreal de Forlán y Riquelme, que para quien le gusta el fútbol, pues, es un bonito equipo. Y bueno, el Madrid de Ronaldo, de Beckham, de Zizou. Este, y nada, no sé, yo la verdad la vi, no me acordaba del jugador que es Zidane, que era muy conflictivo, o sea, que sí lo expulsaban mucho y se peleaban mucho. Me acordé del cabezazo. Claro, Es muy gracioso porque además también la relatora cuando lo expulsan dice, bueno, le estaban haciendo su película, tenía que ser él el protagonista. No sé, o sea, por ejemplo, ahora lo que pasó hace poco, hace como la semana pasada en un partido de- del Olympique de Marsella contra el PSG que expulsaron como a 5 personas, entre ellas a Neymar, a Benedetto, a Leandro Paredes, a Kurzawa, ya no me acuerdo quién más. Y es muy loco porque a Neymar, o sea, el VAR ya no, digamos, el VAR que es la tecnología, me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que puede ser interesante. La tecnología que sirve para el videoarbitraje, para ver una repetición de un posible penal en sí, fue usada, yo nunca lo había visto suceder así, yo nunca había visto que eso pasara, que el árbitro va al VAR y ve que Neymar le da un zape a un Álvaro, no me acuerdo, un jugador español, y lo expulsan, ¿no? Entonces Neymar sale y le dice al árbitro y le dice a las cámaras, él es racista, yo por eso le pegué, porque es un racista. Y se va. Entonces hay como toda una polémica y ahora salió una nueva grabación, porque había también, el jugador decía que Di María le había escupido. Di María lo negó. Y por la única cámara que se veía, como que veías, o sea, digamos, a ver, usando la cámara para esto. O sea, como que ves a Di María hacer así, ¡pum! Y al otro jugador acá enojarse. Entonces tú no sabes si le escupe. Pero apareció otra repetición donde se ve claramente a Di María escupirle. Entonces han sido como una semana de nuevas grabaciones y nuevas interpretaciones sobre lo que pasó o pudo haber pasado, eh, que es como casi pues la esencia del fútbol moderno, aunque no haya un balón moviéndose, ¿no? O la esencia del espectáculo futbolístico, no así del fútbol, pero del espectáculo televisivo del fútbol, ¿no? sí. Bueno, ya que mencionas el bar, pues también hay como todo un asunto al Levántate, respecto. levántate el micrófono. Ay, perdón. Que ya que mencionas el bar, hay como todo un asunto, eh,
pues sí, ¿no? Como del uso del video en el espectáculo, que o sea, todo esto de que la gente salía a decir, de que necesitaban eh, como la magia y este asunto. Y pues bueno, o sea, sí es como un asunto de la tecnología influyendo en el espectáculo, ¿no? Porque al final pues, el fútbol existe como espectáculo hoy en día y es como eh, es una cosa muy importante para mucha gente y por lo tanto muy millonaria, ¿no? Ahora con todo también lo de la salida de Messi de Barcelona se evidenciaba un poco de este asunto, ¿no? Eh, de cómo Messi pues, responde a una pila de dinero sobre la que está parado. Pues sí, quisiera también Sí, empezar a introducir un poco el texto de Naon, sin ser demasiado dar clases, que está en este libro, de Repertorios Audiovisuales. Eh, y bueno, él como que hace una genealogía pues tecnológica y también ontológica de la televisión, y de como que viene, como que tiene una, híjole, eso no lo dice él en esos términos, ¿no? Pero un acuerdo con el espectador distinto, ¿no? Lo que, sobre todo hablando del en vivo, de que la televisión por muchos años solo se transmitía, pues no se grababa. La primera tecnología de televisión solo es transmisión, entonces, como lo efímero de esa producción artística, que se parece más a un performance, que hereda más como cosas de la radio, en cómo se producen las cosas, en cómo se hacen los contenidos, también saber que las cosas no van a ser vistas una y otra vez, sino que van a ser transmitidas una sola vez, pues cambia cómo, cómo funciona. Y bueno, y Naon trae todo esto para hablar de la televisión y específicamente el efecto de lo directo. Que es también pues yo de donde empiezo mi texto. Que es chistoso porque Naon dice como que el cine, el cine lo que construye es imaginario y lo que la televisión produce es real. Como imaginario real. Esa es la dicotomía donde él pone. ¿Por qué es real lo de la televisión? Porque hay un momento presente, compartido, que es real. Lo otro es imaginario. Y yo, o sea, la verdad, no lo tenía cuando escribí el cuento, el texto del cuento, pero ahora que lo volví a leer, yo lo agrupo de otra manera. Yo digo que el cine busca lo real y la televisión busca lo actual. Eh, que nada, no, o sea, creo que pues es como uno agarra los conceptos, pero me parece muy chistoso esa diferencia. Y bueno, la televisión es eso, ¿no? O sea, yo en el texto cuento esta historia cuando estaba yendo a una clase, que fue un Boca River, de la Libertadores, no la final, sino otra como el 2014, que tiraron gas pimienta en un túnel y entonces los jugadores no querían salir a jugar y entonces se iba o no a jugar el segundo tiempo. Y también una hora de transmisión de cámaras viendo a los árbitros, de los jugadores hablando, de la gente en la tribuna, de la luna por la bombonera, así, ¿no? Y como que de alguna manera la película de Zidane trata esto, ¿no? O sea, es como el espectáculo del espectáculo. Sobre todo al principio estás viendo las cámaras. Hay mucha parte como que ves las cámaras, los monitores, donde está el switcher. Como una cobertura multicámaras de una cobertura multicámara. Chun, chun. Y bueno, ya. Sí, yo creo que a pesar de que lo clasifican distinto, Naon y tú, me parece que igual en el texto de Naon hay algo, como una explicación de que la televisión también tiene una relación con lo actual, en cómo trabaja esta idea de la televisión y el tiempo, ¿no? Como que la televisión es al ser en vivo, es un registro del propio momento. Bueno, en el texto está mucho mejor. Nada. Sí, y que, o sea, creo que Naón es como un poco más. Digo, también el texto lo escribió no sé en qué año, pero bastante antes. Tampoco es que en el siglo pasado. Pero como bastante más optimista con respecto a la interactividad posible de ese en vivo. O sea, como
como que esa es una imagen que interpela de una manera, este, pues no sé, más nueva, más didáctica, como que yo sí le leo un cierto optimismo que a mí hoy no lo veo, pues, ¿no? O sea, no creo que la experiencia del en vivo sea más, genera más comunidad o algo así. No me quiero adelantar, pero esto como que ya podríamos plantear algo que se va a resolver después en la comuna, sobre, pues sí, justo como la parte, como dos posturas encontradas entre quienes piensan eh, en la televisión como una, una herramienta eh, como que ayude a visibilizar o a mostrar o a exponer ciertas cosas y otra que piensa que no están haciendo nada. Eh, lo digo específicamente porque en la comuna hay toda una escena hacia el final, donde hay quienes como directamente acusan a, eh, al equipo de televisión de, en vez de estar tomando las armas y defendiendo las barricadas de la comuna, están sencillamente grabando y para mucha gente que estaba, bueno, que está ahí, este, como que les reclaman eso, ¿no? Entonces, pues me gustaría que hacia el final lo retomáramos y pensáramos en esto, ¿no? Pero bueno, por ahora podría decir que en el texto de Naon efectivamente yo también veo como este optimismo y que me hace recordar a el texto de Benjamin de la obra de arte en la reproductibilidad técnica y de cómo en esas épocas estaba como muy polarizada esta misma discusión que estoy planteando entre la postura de Benjamin y la postura de la escuela de Frankfurt y Adorno con la industria cultural, que básicamente estaban como defendiendo lo contrario, ¿no? Que ya no es la televisión como una herramienta de liberación de las masas, para ponerlo en sus términos, sino pues sencillamente una industria como otras, pero una industria donde el producto es la cultura. Yo quisiera volver a Zidane, pero si quieres decir algo al respecto de lo que acaba de decir. No, seguí después es como un comentario que tengo, pero no, por el final, para hacer. Estoy revisando mis notas porque las tengo un poco oxidadas, pero hay todo como, bueno, aparecen estos textos en la película, ¿no? Tú estás viendo el partido y aparecen unos textos que habla en primera persona y es una voz como que entra y sale, como que parece ser un narrador, parece ser él mismo, ¿no? O sea, como que hay una ambigüedad ahí de si quien habla es o no es Zidane. Y hay un momento que empieza a hablar de que el partido no se experimenta en tiempo real. Como que dice, como yo los recuerdos que tengo de cuando estoy jugando, como que no los vivo de esta manera, o sea, como que todo está fragmentado, está como raro, ¿no? Como que hay un tiempo propio de la imagen del fútbol, que además es muy continua. Eh, el otro día le contaba a Leandro una anécdota de el papá de un amigo, y dice un señor que se llama Ilan Semo, un teórico del marxismo, eh, que pone fútbol para trabajar, o sea, para estudiar, para leer, para escribir. Lo pone porque dice que si, o sea, si le quitas el volumen, hay algo como de... O sea, si no fuera por el sobresalto del gol, que en el audio sí te levanta, te pone a hacer... Hay algo como muy continuo en eso, como casi hipnótico, que siento que en la película de Zidane está muy ahí. Y la otra cosa que no mencionamos, pero me parece muy interesante, el medio tiempo. ¿Se acuerdan? En el medio tiempo hay como una secuencia de imágenes de todo, de noticias de ese día, de guerras, de no sé quién hizo qué cosa y no sé qué, no sé qué. Este, no sé. No sé qué decir sobre ese medio tiempo, pero me llamó la atención como que... Y me llamó la atención como que no, siempre que se habla de esa película no se menciona mucho. Eh, Yo también,
con esto que estamos hablando como de la naturaleza, de la imagen televisiva, me quedo con el final de la película de Zidane, que es como un zoom a los píxeles, y como algo de esa relación entre el color verde eh, del campo y como el píxel lleno. eh, Claro, y y como llegar a esa materialidad, ¿no? Volver a la materialidad de, bueno, lo que estamos viendo son eh, eh, células de información muy básica, como rojo, verde, azul. Lo de, lo de los noticieros sí está bien loco porque es verdad, no es para nada comentado. Yo varias veces con gente habló de esta película y nunca se ha salido el tema, el entretiempo. Y porque además es muy loco que sea como también con la propuesta que tiene la película, como que de alguna manera el noticiero, o sea, el entretiempo es como un problema que tiene la película como tal, ya que la película quiere como mostrarlo a él en todo el partido, y hay algo de ese formato, de ese, en este caso, espectáculo, que tiene ese obstáculo, o sea, ese parate ahí y que es como que un poco lo que me siento un poco que podría ser como la dicotomía, no sé, que tiene la televisión para que también ese vivo valga, ¿no? Como el comercial, como que es lo que hace que quieras como estar atento al momento en el que vuelve la cámara, porque entonces yo me acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo de estar viendo la televisión con mi hermano y no querer que cuando se iba a comercial él siempre le cambiaba para ver otro canal que esté pasando programación. Y yo decía, no, no te vayas porque, tipo, no sé, cuando vuelva, como que quiero ver tipo, el primer frame, no sé. claro, como que te rompe el flujo de Claro. ritmo, el tiempo de la televisión, pues. Y eso yo creo que como que un poco, no creo que digamos, en este caso ese espacio está dominado por la publicidad o por los medios, o sea, por lo que sería como, no sé, los medios de comunicación, ¿no? O las noticias, que son como también así como en la película esta de Zidane, digamos, pero como que si, yo creo que no es solo por una cuestión económica que eso sucede, o sea, que está programada así de esa manera, en tanto que son los momentos en que la televisión gana dinero por la publicidad mayormente, sino también como que hay algo no sé, me recuerda tipo a la película esta de Farocki, que no me acuerdo cómo se llama, que analiza como los centros comerciales, hace como una película de cómo los analistas y creadores como de los centros comerciales van pensando los caminos y bueno, van planeando todo el flujo de la gente que pasea y cómo compra, y así, pero como una ciencia así, no sé, súper delicada, ¿no? Y bueno, digamos, de esa película también me hace acordar como a esto, como sabiendo que el directo y el vivo tiene esa fuerza del ya, de la hora, del instante, como que ponerle obstáculos, ponerle propaganda, ponerle cortes digamos, hacerte desear, ¿no? Como mucho trabajar como con el deseo que llegue ese momento, ¿no? Luego. Y ya sea en un caso o en el otro, en el caso del que cambia de programación, ¿no? Como mi hermano también es como el deseo de nunca de estar dejando de que esté llegando, ¿no? Y en el otro como no, que no sé. Y ahí creo que está esa gran fuerza, digamos, un poco también. Sí, eso es tremendo en los post partidos, que los goles te los van a ir dosificando, como, y cuando volvamos, ahora sí ya vas a ver el gol de no sé qué, y estás ahí, estás ahí, estás ahí. Eh, lo último que tenía anotado acá era, hay un momento de la voz de Zidane que dice, que él habla de cuando él veía a un comentarista francés en la televisión y la voz de ese comentarista francés,
Y dice, cuando estoy jugando, lo que me inspira es que escucho esa voz de ese narrador que yo escuchaba cuando era niño, ¿no? O sea, como que él entra al universo, o sea, para poder jugar fútbol tiene que entrar al universo del tiempo, del espectáculo futbolístico, ¿no? Pienso también, por ejemplo, como en el FIFA, eh, y como que hay un chiste como que se dice mucho como de que el fútbol últimamente se ha convertido como en el FIFA, como que cada vez se parecen más, y es como que casi que se influencian una cosa en la otra. O sea, el FIFA me refiero al videojuego, Videojuego. no a la federación. Pero como que de pronto parece que eso, o sea, que el videojuego y el partido son como avatares de una sola imagen, de un solo imaginario que existe, que es el del fútbol. Este, Bueno, ahí está el ejemplo de la I-Liga, ¿no? Este experimento que se hizo ahora en México durante la cuarentena, que son eh, los jugadores de la Liga Mexicana eh, jugando al FIFA, básicamente. Lo que es rarísimo, es como, sí es como el colmo del avatar, ¿no? sí, sí. Y de hecho, hay un jugador de Chivas, creo, con riesgo de equivocarme, que no figuraba mucho, era muy suplente y en la I-Liga la rompió, fue un hit y volvió a las Chivas y ahora juega bien y ahora tiene, digo, suena bien cursi lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Viste? Como No, que pero se está encontró, impresionante, claro. pero que esos mundos se encuentran, pues, o sea, que tiene todo que ver con la otra. Y justo lo que dice, con el coronavirus y el parón del fútbol, bueno, de hecho mi texto habla específicamente de eso, de qué pasa con la imagen directa futbolística durante el parón del fútbol, pues suceden muchas cosas raras, por ejemplo, lo de la I-Liga que dice Pablo, pero también ahora con los partidos a puertas cerradas, por ejemplo, depende de la liga, ¿no? La alemana está en silencio y escuchas a los alemanes dando órdenes, pero por ejemplo la española le ponen el audio de... Y Para, hay quien pone público virtual también. y claro, en un torneo que hicieron antes del torneo ya de fútbol mexicano, uno que hicieron en Estados Unidos, ponían eso, como cuadritos de Zoom en las tribunas. Rarísimo. Pero pues, no sé, es muy loco, o sea, como eso, o sea, el fútbol, como que ya no se trata de tanto del fútbol, o sea, como que hay tanto en juego que el balón o sea, no es lo Sí, primordial. qué loco. Yo quería, antes también de finalizar con el texto, ¿no? Como que mencionar otra cosa que había pensado con el respecto, que es que pensando ya también en Teis Sport, solamente como de hecho de paso a paso tengo este comentario nada más, que es como digamos, podría decir como la capacidad o cómo logra el vivo o la idea del vivo, más que el vivo, como que la idea de que está esa cámara en directo ahí, en presente con la gente, mientras la gente está entrando a la cancha, entonces graba como a todo el flujo que no se puede detener, ¿no? Digamos, Teis por paso a paso hace una edición de todo lo que sucede alrededor del partido, digamos. Entonces, de alguna manera, como que técnicamente es estar ahí grabando y bueno, encontrando los momentos, las situaciones con hinchas, con gente o con el mismo equipo, los jugadores, etc. Y en eso como que se ha creado a lo largo de todos los programas una especie de archivo de personajes, hinchas, digamos, que son parte de lo que sería la programación de paso a paso, digamos. Entonces, yo pensaba cómo la presencia, digamos, de esa cámara, que si bien no está grabando en vivo, pero está actuando como tal, o sea, como que hay algo de la televisión, siento, de que no es solo lo que transmite en vivo, sino es como el estar ahí en ese evento con la cámara. Entonces, por ejemplo, que yo creo que, supongo que a todos un poco nos puede haber pasado, estar grabando en algún evento y que la gente, por ejemplo, te habla a cámara, ¿no? O como que
pasa mucho, por ejemplo, en Paso a Paso, de que están grabando y la gente viene, interviene a cámara, le dice algo y se va. Como que ahí siento que se aplica como el efecto del vivo, digamos, es decir, como vos estás grabando ahora, yo vengo, doy un mensaje y ya eso queda registrado, como que aunque vos quieras o no, o sea, lo podés cortar y no poner, ¿no? Pero la idea de que eso puede llegar a alguien fuera de ese espacio, atrás, ¿no? Atrás de la cámara, me parece muy loco cómo lo logra, como en este caso paso a paso y como aprovechando de ese ideal del vivo, digamos, de que puede ser que alguien me está viendo. Sí, esto que estás diciendo me hace pensar en toda la corriente de cine que se llamó Cinema Verité, que según entiendo nace con esta película que se llama Crónica de un verano, que para quienes la hacían, no me acuerdo quién es la verdad, no sé si alguien me ayuda con eso, pero eh, bueno, como que tenía ese espíritu, ¿no? Como de estar reformulando el cine en su relación con lo verdadero. Y bueno, ya ahora con la distancia creo que podemos pensar que, eh, pues que es imposible que el cine encuentre la verdad por el sencillo hecho de que la verdad no existe. Y de que ya en el siglo XXI está muy claro de que la verdad es una construcción. Y como tal creo que pues que todos estos experimentos y que cualquiera que haya hecho como una grabación en la calle tiene claro esto, como que, como que el momento en el que una persona mira a cámara te establece toda una serie de relaciones con lo que estás grabando. Eh, ya, ya terminé. Jan Rush y Edgar Morin. De Jean Rhys. Sí, y de hecho pensando en ese mismo, en esa acción, digamos, que de alguna manera paso a paso registra y hace de eso un programa de televisión así que podría ser de los del fútbol el más visto en Argentina, eh, de, como podría saltar a cómo también ese elemento está puesto cinematográficamente en la comuna, que es uno de los elementos, digamos, como formalmente, que aparece recurrentemente para dar cuenta de que de que supuestamente está la televisión ahí, ¿no? Entonces, como que esta idea de simular cómo registraría la televisión este suceso, eh, una de las evidencias muy grandes es esta, justamente. Gente que le habla a cámara, que la interviene y que le dice, ¿no? Y ya, como que también la cámara sigue, o a veces se queda, ¿no? Y bueno, ahí juega mucho eso la película. Claro, perdón, lo interesante de la comuna es que todo eso es una puesta en escena. Ninguna de esas miradas a cámara son... Va, es que bueno, juega mucho con eso, ¿no? Y me parece como de los aciertos de la película, pero como está esa diferencia de paso a paso, por ejemplo, donde todas esas cosas suceden eh, de forma natural, por decirlo en un término feo, y en la comuna todo es artificial. Y a mí una gran pregunta que se me genera de eso es como cómo una entrevista es una entrevista cuando la persona se autoentrevista, ¿no? O sea, como poner, sucede en la comuna también al inicio, la señora que está en la casa, como cuando la persona te obliga, ¿no? Como a grabarle y ella empieza a decir cosas y a como expresarse, que mayormente tiene que ver con cuestiones o políticas o como de protesta, eh, eso ponerle, me preguntaba, como eso es una entrevista, ¿no? Pensando que igual ya hay una cámara, alguien que está ahí en el rol de te pongo esto para que hables. Entonces no es. Acabó. Sí, hola, Sí, hola, hola. tú tenías Hoy iba algo. a decir algo, perdón, te Yo iba a interrumpí. decir algo. Sí, Además que ahí estás muy callado, Gabo. es que ya fue hace mucho que vimos los Sospechosamente. materiales, entonces ya. Sí, sí. No, no es cierto. No, estaba pensando ahora. Es que estaba pensando una cosa, perdonen, pero ahorita que dijiste esto, volví a pensar en lo que decía Tamayo
la televisión de fútbol que se acerca al FIFA, en cómo se simula en el cine la televisión y también como en este proceso que hay en el cine de volverse televisivo. Hay una película que es gringa, no me acuerdo cómo se llama, de un francotirador, creo, en la cual hay material como pseudo documental o como de noticiero de cómo son las cosas allá. Y es justo también como el cine fingiendo ser documental para darle un aporte de realidad a eso, ¿no? Como la televisión juega a ser, y en ese ejemplo de la televisión volviéndose FIFA, pensé como en Niemar haciendo el movimiento de los bracitos cuando lo presentan, ¿no? De quién es quién, o cómo es la alineación, que también, muchos elementos así que se comparten, y, y quizás también todo tiene que ver con el uso, ¿no? Pienso en uno de los jugadores de los programas estos, que después los entrevistan también, que le preguntan cómo fue su gol. No, que le hizo un caño a otro jugador, no sé quién a quién, disculpen mi ignorancia futbolística, pero que incluso a la televisión le dicen, no, bueno, lo siento, no, no. Otro que dice que fue un gol, pero fue accidental, que no le pegó tan bien como él quería, sino que fue un accidente. Y hay algo como, pues sí, que es un mensaje que se está volviendo para todos, que se abre, pero también un uso muy específico que se hace de la televisión, porque todo el mundo ha visto la televisión. O que entre en la televisión porque pues ya todo el mundo jugó FIFA. Entonces hay algo como de que la tecnología cambia, que queda registrado dentro de la tecnología, ya no solo de forma documentalosa, como en la película de Zidane, que hay como es mucho más claro y concreto y conciso y crítico el uso, sino en el reflejo de cómo la gente la utiliza. Si sabe utilizarla o la utiliza de una manera más inmediata o no. Eh, bueno, y todo esto pensando en, para terminar, que, bueno, para regresar y volver a empezar el programa, que para mí me fue muy útil leer tanto tu texto, Tamayo, como el de Naón, para volver a pensar cuál es la diferencia entre televisión y cine, teniendo el telefilm ahí en medio y como que se abre un abanico, un mundo inmenso de qué es cine. Ah, Scorsese incluso diciendo que las películas de Marvel no son cine. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué son, no? ¿El cine es una industria o la industria del cine no es cine? ¿Es televisión? Porque si ves las 8 películas de Harry Potter, pues es una serie, ¿no? Si Ah, ves todas las películas claro. de Marvel, pues se convierten en También, una serie sí. del universo Marvel. Eh, bueno, y pensaba de la televisión, justo me ayudó mucho pensar que, pues quizás no es lo único de la televisión y hay muchos factores, pero sí uno que se me ancló fue el en vivo, lo actual, más que lo real, me gustó tu término, como que busca lo actual, y también no sé quién habla de lo simultáneo, que al ser actual es algo que está sucediendo inmediatamente, pero a la distancia, ¿no? Tele de distancia, simultáneo, y es actual, es inmediato. También eso, la publicidad que dices, me suena a esa ansiedad de que está sucediendo ahorita. También a mí, yo soy muy adicto a la pantallita de noticias en el celular, siempre estar viendo cuáles son las noticias. No sé por qué, pero sí. Y hay algo como de eso, que siempre es como que está saliendo. Y pensaba que en la televisión también hay muchas cámaras y en el cine como que menos. Bueno, por generalizar, ¿no? Pero hay Sí, algo que tiene que ver con, o se me ocurrió esta idea, con que la televisión pertenece como al mundo de una forma mucho más eh, apropiada en el sistema de visión, como que la televisión son los ojos son muchos ojos viendo sucesos actuales. Y en cambio el cine es una mirada mirando de una forma determinada. Pensando en lo del bar también con Black Lives Matter, como cómo es a través de los videos de terceros, que de pronto
toman el lugar televisivo y se comparten, o en el escupitajo, ¿no? Que desde una cámara no se ve, pero ya salió el video de la otra, y que eso quizás ya no es en vivo, pero también es parte de la televisión, la repetición, el Sí. cambio de ángulo. Sería No, como otra potencia, ¿no? y que eso de alguna manera como que viene, o sea, se trata de reafirmar el presente. O sea, incluso si hacen una repetición es para reafirmar el presente. O sea, casi como un flashback para que, ¡pum!, entiendas lo que está pasando. Y sí, como que, bueno, antes de empezar el programa hablábamos como de, pues como del fondo teórico esto de la historia de televisión y así. Y Gabo decía pues, que la verdad es un poco anticuado seguir como, pues dando toda la clase de dónde viene el cine, de dónde viene la tele. Porque efectivamente son cosas que como que pues nada, están muy superadas, se retroalimentan. O sea, ahorita que Gabo decía como esto de cómo esto está superada, pensaba como en el Kun Agüero, entre las cosas locas que pasaron con el coronavirus y los futbolistas, que el Kun Agüero se volvió como una estrella de Twitch, que Twitch pues es como esta plataforma de streaming donde pues, el Kun Agüero juega videojuegos y va ahí platicando y es chistoso el güey y fue un éxito, fue un hit. O sea, pero ya como, o sea, ya es, o sea, como que a nadie, o sea, a nadie se le hubiera ocurrido que eso podía pasar, o sea, el Kun Agüero jugando FIFA consigo mismo y Messi mientras streamea y eso lo estás viendo en vivo, o sea, ya es así como, güey, ya no, la línea está en cualquier lado. Claro, sí. Son circuitos que... Claro, ya qué importa definir qué es cine y qué es televisión si tienes algún agüero jugando con ti mismo en una transmisión directa de Twitch, que la estás viendo en tu celular. Pues sí, Se me fue. Pero sí, hay algo como de que todo se vuelve parte de todo, como que todo se contaminan o se comparten muchos elementos de cómo se habla y qué es cada cosa, ¿no? Como que hay muchos límites que se borran. Pienso que esto de televisar eh, los juegos de video es una práctica que incluso viene del internet, de los youtubers que comparten su forma de jugar y que está institucionalizada. También sucedió mucho que muchos que daban las noticias en Estados Unidos tuvieron que empezar a grabarse en sus casas y vi un review de un youtuber diciendo, este güey lo hace mal y se muestra aquí en su rating que fue bajando, este lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque hablan como youtubers. Entonces hablan consigo mismo, tienen recuadros acá, hay cierta interacción, ¿no? Y hay como toda una forma de hablar como youtuber que existe y tiene su propia forma de ser. Eso pienso por una parte y por la otra lo mismo, pero respecto del teatro. ¿Qué pasa con el teatro en estas pago por evento y a través de la computadora que forzado por el coronavirus, ¿no? Se ¿todavía vuelve existe el cine, teatro? existe, Hay deja de un, existir. hay un gran video de una chica mexicana que ha ganado el fondo que sacó el gobierno de, ¿cómo se llamaba? Como Contigo en la Distancia o algo así, por el coronavirus, y en el que se graba así sola en su personaje y que se llama Esto no es teatro. Está muy bueno. Y luego verlo está muy, muy bueno. Hasta te hace emocionar y todo. Yo hay algo que quería decir, perdón que cambie igual y no sé si alguien quiere responder al comentario de Gabo porque yo igual quería volver sobre otra cosa. Está bien. Venga. Que has dicho de la simultaneidad y la onda de, o sea, que de hecho creo que también en algún momento ha salido el tema, pero no lo hemos desarrollado como el vivo, pensando en paso a paso y en y algo que como que desde me acuerdo de la primera vez que lo leí el texto de Naúl, como que no me ha terminado de cerrar así como que, y que creo que ahora como que lo entiendo un poco más qué es eso, que es considerar al vivo solo cuando es en vivo, como realmente en vivo, y siento que hay algo como que de lo que sería el efecto del vivo, que en la televisión funciona muy bien y por ejemplo con paso a paso funciona muy bien, en el que
y me iría también a otro programa, Video Macho, todo lo que sea Tinelli, como que también funciona muy bien. Bueno, funcionaba, luego se supo que no era en vivo y eso como que perdió ahí un montón de fuerza, pero igual y después lo hacían igual así y ya la performance seguía y la gente siguió comprando, que es como eso, como el generar la idea del vivo, el efecto del vivo, donde ya no es necesario que sea en vivo. Y por ejemplo, el paso a paso todo está puesto como si fuese en vivo, ¿no? Así como que lo está viendo ahí y hasta hay gente que se junta a ver eso, ¿no? El resumen de la fecha. Eh, pero bueno, no es en vivo, obviamente. Yo pienso también en que, en Ah, cómo se define el pero es vivo. simultáneo. Eso quería decir, por eso había pensado en tu palabra. Porque he dicho, claro, ¿no? O sea, no en vivo, o sea, sí en vivo, pero en realidad en vivo como quizá pasa más por la simultaneidad que por, no sé lo que sería lo otro. Pero Ya. entonces, digamos, toda la vieja televisión tendría eso. O sea, porque antes los programas pues, salían a las 8 de la noche los viernes y era, o sea, había simultaneidad de ver eso. O sea, no sé, es interesante. O sea, yo no lo llamaría en vivo, pero sí, sí es un elemento de la televisión y que está relacionado con lo en vivo. O sea, no sé, un poco. Pensé en lo que dijiste del presente, en la repetición, que lo que importa es el momento presente. Quizás es como justamente una perspectiva y un énfasis de un momento presente, que aunque deja de ser presente, de alguna manera su énfasis fue ese tiempo presente. Aunque deje de serlo, sigue siéndolo, no sé. Sí, acá en Argentina está un programa de concursos. Tú, Leandro, seguro lo conoces, el de Guido Casca. Sí. Este, que como la mitad del Ese es. programa son repeticiones. Y como el chabón es muy famoso por decir, mira la repe, póname la repe. Son repeticiones. Y además son como, repetición específica que está como un poquito ralentizada, como para que veas la reacción. Y bueno, eso es todo eh, un fenómeno del tiempo, ¿no? Como lo acabo de ver y lo estoy volviendo a ver, pero un poquito más lento. No sé, tiene un montón de rating, el programa está hace un montón. Algo hay ahí que funciona. Y como el estar también hay, ¿no? Están como 2, 3 horas así en ese programa. Sí tiene eso, ¿no? De estar, de como el estar Como bancarte presente, la ¿no? presencia, ¿sí? Sí. Y de hecho, hace no mucho he vuelto a tener televisión después de varios años. Y sí, la verdad que está ahí, digamos. Pasemos un poco a la comuna, ¿no? Porque Sí, 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 hay mucho que decir. sí. Pues básicamente, digo, para dar una breve introducción, es una película de Peter Watkins que dura, ¿cuántas horas dura? 6, digamos. 6. Pero bueno, como que lo que él hace es agarra a estos actores y los hace estudiar papeles reales de personas que estuvieron en la Comuna de París, que estudien y que improvisen, digamos. O sea, porque hace rato que cuando empezamos a introducirlo, como que decíamos si estaban o no, este, si eran puestas esas miradas a cámara, estaban hablando ustedes, ¿no? Entonces, que de alguna manera, pues no es como que Peter Watkins le dice, bueno, vamos a ver la cámara acá y en este momento miras a la cámara, ¿no? Sino que los pone a improvisar, o sea, por meses, y hace, pues, ejercicios, digamos, y en paralelo a a esta multitud de gente que está improvisando, están las televisoras, ¿no? Que son como estas, o sea, hace como el ejercicio de decir, ¿qué pasaría si en 1800, finales de 1800 hubiera habido televisión y hay una TV común y una TV Versalles, que hacen esto, justo como que paso a paso es un gran, como ejemplo de lo que hacen, que es como voy a entrevistar a la gente. ¿Y usted, señora, qué piensa del Tatán? ¿Qué piensa del gobierno de Parisino? Bueno, para introducir un poco. Sí, yo quisiera como hacer notar que quienes hacen este ejercicio de ir a hablar con la gente son los de la televisión comunal.
Mientras que la televisión de Versalles está todo el tiempo como aislada de la realidad y de lo que verdaderamente está pasando, y por lo tanto funciona muy bien como la crítica a los medios de comunicación que se dedican a defender a lo establecido, al gobierno eh, en el poder, en este caso, eh, no me quiero equivocar, ¿el imperio? ¿Imperio francés? No estoy seguro, pero no vayamos ahí. No hablamos de historia. En este No, podcast también bancamos no saber y todo, no saber, ¿no? Sí, me gusta porque porque hay mucho que no es saben. muy necesario y hay mucho que no sabemos, sí. Este, bueno, pero eso. Y la, la forma en la que funciona esta TV Versalles, este, pues está documentada que es la forma en la que operan los canales de televisión. Sobre todo en como ciertos códigos que tienen las noticias de, de conducir a la gente hacia lo que se necesita pensar. Para mí está bien loco de la comuna que como, como han logrado así como literalmente tanta gente así que, o no sé la verdad qué decir, pero que siento que es un montón de información, como un montón de situaciones Ya, pero donde como que todo el tiempo está trabajando sobre la puesta en escena y la escena, ¿no? Así como, está bien loco. O sea, como que va del tipo de lo que sería el cine o la televisión en el mismo plano, así, ¿no? Como así, en plano secuencias así de frum, te cambia de acá para allá. Y está bien loco eso. Sí, estoy de acuerdo. Y como que también haya trabajado con o sea, con los actores desde ese lugar, desde un lugar de, como de que ellos investiguen más bien como su personaje, lo investiguen históricamente, ¿no? Así como, y luego improvisen, ¿no? Y Como, también, también son increíbles los saltos que hace como de sacar del personaje a los personajes o a los actores. Entonces, como están bien entrados en el personaje y te están hablando desde su lugar de comunero, y de pronto le dice, ¿y cómo crees que se relaciona eso con lo que pasa hoy en día? Y ves el cambio así de cómo se cae el personaje y te empieza a decir, bueno, eh, yo la verdad no estoy tan de acuerdo con lo que te acabo de decir. sí, sí. Eh, bueno, perdón, pero lo que estaba diciendo antes sobre cómo funciona la TV de Versalles es eh, de la capacidad de los noticieros en particular de crear opiniones, ¿no? Eh, y como de crear, como qué se tiene que repensar al respecto de una noticia. Y esto lo hacen, por ejemplo, cuando está en el momento más terrible y sangriento, este, la televisión de Versalles, en vez de decirte este, que el ejército eh, mató a 30.000 personas de la comuna, te menciona que la comuna mató a 100 de la burguesía, ¿no? O cuando empezaban recién las manifestaciones, el tono de los eh, reporteros es de calma, de tranquilidad, como si no pasara nada, te hablan con esta voz, como reafirmándote que no tienes que preocuparte por nada, que todo va a estar bien. Este, Un poco como la polémica de si es la manera de protestar o no, la forma en la que se toma la CNDH en lugar de sus causas, ¿no? bueno, es que está buenísimo porque esa polémica está así tal cual en la película, con la pequeña diferencia de que en esos momentos
se, se pensaba eh, que las manifestaciones violentas eran las que implicaban fusiles, bayonetas y guillotinas, y ahora pensamos que violento es pintar un cuadro y tomar un edificio. Bien, lo que me hacía pensar era también el paradigma o la crítica a la televisión pensada en esa clase de televisión monopólica, en la cual hay un canal que determina qué es la construcción del mundo de todos los televidentes, ¿no? Entonces, cómo se muestra una noticia y cómo hablan los presentadores, eso era lo que configuraba el mundo. Y en esa función que tenía la televisión cuando éramos chiquitos nosotros, ya hoy cómo nos llegan las noticias y cómo hoy conformamos en nuestro imaginario el mundo. Entonces, si antes podemos pensar que había unas personas que decidían cuál iba a ser el contenido y cuál iba a ser la forma de comunicar ese contenido, fuera, digamos, la televisión comunera o la aristocrática, hoy en día, ¿quién ocupa ese papel? O sea, el algoritmo, ¿no? Los algoritmos. Y entonces, ¿cómo es, como un poco pensar qué es entonces esta nueva televisión que ya no es televisión, que son redes? Y perdón, pero además, como achacárselo al algoritmo, es como dejarlo en un lugar abstracto donde nadie tiene la responsabilidad, cuando en realidad hay eh, Mercadólogos detrás de los algoritmos. exactamente, exactamente. No sé si ya vieron este documental que está sonando mucho ahora, El Dilema Social. Yo no lo he visto, pero me lo recomendaron mucho. Sí, sí Y está muy recomendable porque sí va por ahí. va por ahí. Está un poco chafa también, ¿no? ¿Te parece? Pues siento que está un poco como, pues dice cosas. ¿Fatalista? No, no, fatalista es la realidad. Bien, como que no presenta información, o sea, presenta cosas como muy nuevas que supongo que para algunas personas pueden serlo, pero no es tan nada nuevo. Y luego tiene una dramatización chafísima. Ah, eso sí está bastante chafa, la verdad. Como Como este intento de docuficcionalizarlo todo, sí. feo, feo, feo. Como que Y mal logrado, sí. está la gente No, vale hablando y en medio hay escenas de una familia y pasa y ay, la niña y ay, no podemos estar juntos en la mesa y sí, además en el tono más moralito horrible. pero sí, eso, Pero es según yo, informativo, es es informativo. por las ganas de hacer docuficción o de jugar con eso. Pues sí, pues sí. Este, Bueno, pero pero eso no bueno, es el tema. no, de hecho ya quiero que haya un episodio de eso porque tengo un ejemplo muy bueno de alguien que sí lo hace. Pero será para otro episodio. Por ahora, volviendo a la comuna. Eh, Crick. Este, verga, es que sí, sí la pausa nos... Yo de la comuna, la verdad, como que, no sé, es como muy loco. O sea, no tengo no sé qué decir, pero me ha fascinado. No, o sea, una película me parece fascinante, pero porque tiene eso, o sea, como lograr ese como estar ahí, ¿no? Ese vivo. Lo que a mí, yo, por ejemplo, igual no tiene nada que ver con la comuna, pero estaba pensando recién, tenía que ver con los live. ¿Cómo, o sea, cómo podemos, o sea, cómo en los live que hoy están súper presentes, no funcionan, siento yo, como lo que, o sea, como funciona el vivo de la televisión. Como que tienen algo de, como que yo, por ejemplo, eso, ¿no? Volviendo a lo que decían, como que siento que la televisión logra como crear y manipular el vivo, de alguna manera,
y como que los live, por ejemplo, en Instagram, no, o sea, sí tienen ese único así como momento, aunque igual luego lo puedes ver, pero yo nunca vi un live después de que haya sucedido, ¿no? Como que ese que te aparezca ahí en tu celular, tanto te está transmitiendo, como que también te hace acceder a otro, digamos, a ese vivo, pero no sé, distinto. Con el temblor de México yo sí vi casi que live el movimiento, el temblor de ¿qué fue? Hace 2 años. 3-3. Yo sí vi movimiento de edificios, entonces hubo como, sí lo vivía como de una manera muy diferente a lo que era la televisión. El Sí, live me totalmente llegó de desde acuerdo. Twitter, ver lo que acabo de vivir. Sí, pues es que como que justo ahí sí, para traer un poco el otro texto, ay, ¿cómo se llama? El de Narlo Caón, bueno, el de este señor portugués, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuál? Como que la televisión viene un poco de eso, ¿no? Como de tecnologías militares para estar informado, que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con las noticias. O sea, como que todo esto que hablamos del fútbol, creo que también se puede hablar mucho de los noticieros, que operan de una manera similar y como, o sea, incluso lo de las repeticiones, cómo funcionan, se parecen mucho y es donde el directo está, no sé, como que sí, justo, o sea, es interesante hablar de Twitter como que tiene un efecto de directo, aunque bueno, ya es salirnos de un poco del audiovisual, ¿no? Pero sí está ahí. Y Este, conserva lo actual, como que pensando, ¿no? La actualidad, o sea, incluso esto, esa palabra me parece muy, muy importante. Yo a mí, por ejemplo, o sea, el Fortnite siento que me da algo muy de eso. Que el Fortnite es un videojuego que que funciona con 50 personas, no, 100 personas entran a un mundo al mismo tiempo y te tienes que matar y ya, ¿no? Básicamente. Pero sí estás jugando en vivo con 100 personas y, y algo de, pues sí, eso de simultaneidad que es un rush muy particular. también yo últimamente he visto una dinámica en canales de YouTube que hacen vivos y no sé si vieron que ahora YouTube tiene esta función que se llama Super Chat, que es como que tú puedes pagar para que tu comentario salga en un color y hay muchos canales que deciden cómo eh, leer a la gente que paga, como un medio como de negocio para, o sea, que pues ahí les funciona mucho mejor que monetizar los views de sus videos. Entonces también se hace como una dinámica muy interesante, eh, como de eh, como de estas interacciones VIP, donde, pues, no sé, para pensarlo con este paralelismo de la televisión, antes uno hablaba al número y de 1000 personas que llamaban, a 999 le sonaba ocupado y uno entraba la llamada y lo conectaban al piso y hablaba con no sé quién ahí en vivo. Y hoy en día esa interacción es eh, paga directamente, ¿no? Das 20 pesos y sabes que te van a leer tu comentario. Eh, y Bueno, incluso el porno funciona así, las camgirls funcionan sí, así. Y también, bueno, eso como, cómo es la monetización, digamos, directa, pero también está la indirecta, ¿no? Entonces, están los comerciales en el medio tiempo que quieres ver porque es en vivo, o en internet es con todos tus likes y con la interacción que tienes en la página, le estás diciendo al algoritmo qué clase de persona eres y qué clase de potencial cliente eres. Y sí, entonces te llega, te manipulan las noticias que tienes según los likes que tienes para que compres o tu mundo se vuelva cierta clase de cosa. Sí, esto es Entonces, un tema así ya súper meterlo pero en otra cosa. Yo creo que, no sé, decía así.
No, nada, me imaginaba cómo sería la misma película pensando en estos nuevos modelos de televisión, Tal cual, de yo cómo estaba sería la pensando lo mismo. comuna. Sí. Sí, Ah, Porque es cierto, la comuna es del 95, 96, me parece. o sea, imagínate que hubiera youtubers ahí como, ay, ¿qué onda, amiguitos? Estamos aquí. Uy, sería bueno, estaría bueno una pelea así. Sí, y y obviamente sí, habría como hashtags de Twitter donde dicen Sería muy bueno una pelea así. hashtag yo apoyo la barricada. pero ¿qué decías, Lean? Lo ¿Hacia dónde nos hizo. llevabas? No, yo iba a decir solo que me parece que podíamos ir cerrando también. Y ahora solamente con lo que acaba de decir me ha hecho acordar así como comentario nomás, Relato Salvaje, cuando el bombita hace explotar, si vieron todo, ¿no? Hace explotar el auto, ¿no? Que se le lleva la grúa y lo meten preso, no sé qué, y dice, tipo hashtag, todos somos bombita, algo así. Algo así. Como sería muy divertido pensar la comuna de ese lugar, que algún francés se la eche. Es pedirle mucho a una película que ya de por sí es buena. Ya de por sí es pedirle mucho. Es pedirle mucho a una película que ya de por sí es excelente. Es lo que hay. Vamos, Orlando. Pues bueno, mira, ya todo el timbre. Pues despidámonos, ¿no? Ya. Muchas gracias, hasta la próxima. Próxima. Bye.